Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué parte del mundo estéis. Hola a todos y muchas gracias por asistir a esta primera jornada internacional del título de experto en fisioterapia respiratoria, o como nosotros nos gusta llamarlo, el TIDEX. Y esta sesión es TIDEX Fight. Aquí a mi izquierda tengo a Dani Martí. A la derecha, Elena Jimeno. Somos los coordinadores de este curso y encantados de poder estar aquí con todos vosotros. Bueno, sabéis, os presentamos un poquito. La sesión de hoy consta de 4, podríamos decir, encuentros. No queremos llamarlo batallas, 4 encuentros o 4 mesas redondas. Empezaremos con la mesa redonda titulada el Air Stacking versus el Cough Assist en distrofias musculares. Teníamos a Pilar Bravo, que debía estar hoy aquí, pero por motivos personales finalmente no ha podido estar. Le mandamos un abrazo enorme. Un beso, Pilar. Y a cambio tenemos a otra estrella, que es nuestro querido profesor Rodrigo Torres, que aparte de ponente, hoy es también nuestro corresponsal. Os explicaremos en un momento de qué va todo esto. Vale, tenemos la mesa de Air Stacking versus el Cough Assist. Posteriormente tendremos el drenaje autógeno versus el EdGoal con Tamara del Corral y Gonzalo Hidalgo. Os lo presentaremos debidamente posteriormente. Después tenemos a Nicolás Rux y Ricardo Rodríguez hablando de sueros instalados en la unidad de cuidados intensivos, y finalizaremos esta sesión de hoy con el entrenamiento de resistencia de baja versus alta intensidad con Jordi Vilador y Silvina de Vega. ¿De acuerdo? Bueno, como sabéis, esta jornada la hemos abierto a todo el mundo y por eso es primera jornada internacional, pero forma parte, es un seminario de nuestro curso, de nuestro título de experto. Por lo tanto, aquí va un mensaje a nuestros alumnos: recordar las tareas que tenéis que hacer en relación a esta jornada. El resto de asistentes puede simplemente disfrutar de la jornada, pero los alumnos van a tener que hacer algunas tareas relacionadas, así que estar atentos a todas las mesas y a los superponentes que vamos a tener. Y nada más. Sí, solo empezar, antes de empezar a presentaros, Raúl, te veo que con ganas. Ahora te presentamos de batallar. Solo mencionaros que hemos abierto la posibilidad de votar en directo antes y después de cada charla, de cada mesa redonda. Aquí nuestro compañero Rodrigo Torres nos ha puesto ya en el chat el link para acceder a la votación en directo a través de Menti. Si no, podéis ir a www.menti.com y, por ejemplo, el código de esta mesa redonda, os lo doy ahora, es el 7417 1056. 7417 1056. ¿De acuerdo? Nada más, creo que podemos empezar. Podemos empezar. Pondré el código aquí en el Vamos chat. a poner el código en el chat para que podáis votar. 7417 1056. No, Rodrigo ha colgado también el link directo a Menti. No sé, Rodrigo, tú, ¿cómo lo ves tú, que estás de corresponsal o tidexal, llámalo como quieras? Si empezamos a tener alguna votación. Bueno, empezaron las votaciones y claramente hay un empate entre los ponentes, ¿cierto? Bueno, ahora voy ganando yo. Sí, no quiere decir que yo me haya puesto más votos, así que por favor los invitamos a votar. A aquellos que piensen que el Air Stacking tiene ventaja en distrofias musculares, voten por mí, y aquellos que piensen que el Cough Assist tiene ventaja, voten por mí también, o voten por Raúl, como ustedes quieran. ¿Ya? Al final de la batalla. Sí, vamos viendo que está... Esperemos el antes y el después, ¿no? Al final de la charla, a ver cómo han terminado estas votaciones. Y sin más dilación, yo creo que podemos empezar, ¿no? Sí, solo para los espectadores, que sepáis que más o menos cada batalla va a durar unos 30 minutos. Luego tendremos 15-20 minutos de preguntas, discusión, donde, por ejemplo, nuestros alumnos pues ya tienen un listado de preguntas que quieren hacerles a los ponentes. Y entre charlas, pues igual dejaremos 5 minutitos para que podamos levantarnos, estirar las piernas, ir a beber agua y demás. Y nada, empezamos. ¿No? Dani.
A ver, empezaremos, pues bienvenidos, Raúl y Rodrigo. Empezamos con esta charla de Air Stacking versus el Copa System distrofes musculares. Tenemos defendiendo, ¿cómo sería esto? En el lado derecho del cuadrilátero a Raúl Escudero, fisioterapeuta especialista en fisioterapia respiratoria y cardiovascular, es profesor asociado a la Universidad de San Pablo de la FEU de Madrid, actualmente secretario del área de fisioterapia respiratoria de SEPAR. Y en el lado izquierdo del cuadrilátero, Exactamente. Rodrigo Torres Castro, que es fisioterapeuta o especialista en kinesiología respiratoria, profesor asistente en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, actualmente investigador en el Servei de Neumología del Hospital Clínic de Barcelona y máster en investigación clínica de la Universidad de Barcelona. Así que, queridos duelistas, ¿de acuerdo? Os damos paso a vuestra presentación. Muchas gracias por estar aquí. Exacto. Gracias a vosotros por la invitación. Para mí es todo un honor, la verdad, estar en este panel con gente tan potente dentro de la fisioterapia respiratoria. Y lo primero, mandar un abrazo a Pilar, que siento, Pilar, no haber podido batallar contigo, pero bueno, has dejado un buen reemplazante. Y si os parece, pues empezamos, Rodrigo. Adelante. ¿Sí? Pues para empezar, simplemente un pequeño recordatorio sobre la patología neuromuscular. Como sabéis, la enfermedad neuromuscular es aquella enfermedad, es un grupo de enfermedades muy amplio que lo componen todas aquellas enfermedades que afectan o bien a la neurona motora o al nervio periférico, que es lo que conocemos como neuropatías. Ahí entrarían pues, enfermedades como puede ser, algunas clasificaciones meten a la esclerosis lateral amiotrófica. Pueden afectar a la unión neuromuscular, ahí estaría todas las miastenias, o pueden afectar directamente al músculo, que es lo que llamamos las miopatías, y ahí estarían las distrofias musculares, tipo Duchenne, etc. Pero que tiene que quedar claro que si no hay una patología secundaria, el pulmón de estas personas con patología neuromuscular normalmente está sano. Se afectan los músculos, tanto inspiratorios, expiratorios como vulvares. Cuando hay afectación de la musculatura inspiratoria, pues evidentemente hay una disminución de la ventilación alveolar y un aumento del trabajo respiratorio. Si se afecta la expiratoria también, pues la efectividad del drenaje bronquial va a estar disminuida. Y en algunos casos, no en todas las patologías neuromusculares, pero en algunas hay una afectación de los músculos vulvares y eso implica que a nivel vulvar hay peor control y hay un mayor riesgo de inhalación y también una tos inefectiva, como veremos más adelante. Bueno, y yo defendiendo la posición del air staking, comenzaré de inmediato con mis argumentos. Lo primero que sabemos es que nosotros cuando tenemos una respiración normal siempre estamos pensando en volúmenes corrientes que son variables, ¿cierto? Cada cierto tiempo tenemos una presencia de respiraciones profundas, entre ellas destacan los suspiros, que en la práctica es una hiperinsuflación periódica que es necesaria para prevenir el cierre de unidades alveolares. Es decir, si ustedes están suspirando constantemente, en realidad es porque tienden a colapsarse más que a estar enamorados como muchos creen. Y resulta que en nuestros pacientes neuromusculares sucede que tienen menos volúmenes, hay disminución de volúmenes, suspiran menos y por eso tosen menos. Es decir, deberíamos pensar de inmediato en proveer más volumen. Esto genera que exista una pobre expansión del tórax y cierto, hay menos movilidad de las articulaciones que componen el tórax y al final se produce una disminución de esta distensibilidad torácica. Todo eso afecta no solo el sistema respiratorio, evidentemente, sino que también músculo esquelético, ya que hay menos rango de movimiento articular y se producen alteración de estas propiedades elásticas. Ya. La siguiente. Y ya está reportado que en la literatura las variables que determinan cuáles son la eficacia de la tos tienen que ver con variables eminentemente inspiratorias, como la capacidad vital, la capacidad de insuflación máxima, la presión inspiratoria máxima, y las variables que son expiratorias tienen que ver más bien con variables muy secundarias para la eficacia de la tos. Por lo tanto, deberíamos pensar en proveer volumen inspiratorio para poder hacer una maniobra de ayuda hacia la tos. La siguiente. Está en silencio, Raúl. Lo dejé mudo, ¿ven? Perdón. Sí.
Bueno, en mi caso decía que para defender el inexuflador mecánico, como yo prefiero llamar, porque Ecophasist es una marca, simplemente tenemos que conocer cómo se produce el mecanismo de la tos. Sabemos, como bien dice Rodrigo, que necesitamos primero una inspiración previa, que determinados estudios marcaban que tiene que ser como mínimo de un 50% de la capacidad vital para que sea eficaz. Luego se produce una fase de compresión o de cierre glótico cuando en el inicio de la contracción de la musculatura expiratoria. Y luego, una vez que se abre la glotis, el aire sale expulsado de manera violenta y tenemos que ser capaces de generar un flujo expiratorio durante la tos que como mínimo sea de 166 litros por minuto. Sabemos que en estudios que se han hecho, y principalmente en enfermos de ELA, viene determinado que ese pico flujo tos tiene que estar por encima de los 255, bueno, tradicionalmente se habla de 270, ahora han afinado un poquito más, 255, porque si llega una infección respiratoria, puede ocurrir que durante la infección el pico flujo tos baje lo suficiente como para que no sea eficaz. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo simplemente en un diagrama de cómo sería una tos normal. En una fase inspiratoria hay un flujo hacia adentro con una contracción de la musculatura inspiratoria, con una presión negativa dentro de la caja torácica, una fase compresiva con el cierre de la glotis, con el inicio de la compresión de la musculatura, y luego una fase expulsiva, como vemos en el diagrama de la izquierda, en el que se produce un flujo hacia afuera del aire y evidentemente una presión positiva dentro de la caja torácica. En los otros dos diagramas que podemos ver sería un paciente con una ELA de inicio espinal, que tendría una fase inspiratoria, como bien decía Rodrigo, menor, y también una fase expiratoria con menor eficacia. Ya si la ELA es de inicio vulvar, vemos que es incluso menos eficaz. Pasamos, eso es. En cuanto al insuflador mecánico, ¿qué es lo que hace el insuflador mecánico? Básicamente lo que va a hacer es generar primero una presión positiva, que es, digamos, lo antifisiológico. Vamos a meter aire dentro del pulmón a presión positiva, por eso vemos en el diagrama que tanto la presión como el flujo son positivos. La fase de compresión en el insuflador mecánico, como se consigue, es manteniendo la presión inspiratoria durante más tiempo para aumentar esa presión dentro de la caja torácica, y luego inmediatamente se pasa a una fase expulsiva en la que el aparato va a generar una presión negativa, es decir, como una aspiración para atraer todas las secreciones que pueda haber en las vías aéreas superiores hacia a nivel de la tráquea y de bronquios principales hacia las vías aéreas superiores. Bueno, ahora pensando más bien a nivel de la evidencia, por suerte, es muy favorecedora del uso del Eurostaking. Ya existen estudios clásicos de investigadores brasileños que muestran que en personas con distrofia muscular de Duchenne, si vemos la tos basal, es cercana a estos 160 litros por minuto, que determinan la ineficacia de la tos. Y una vez que hacemos maniobras de compresión torácica como las que hemos aprendido en las escuelas de fisioterapia, esto mejora, sin duda. Si agregamos además el Eurostaking, mejora, pero si además mezclamos ambas maniobras, es mucho más efectiva la asistencia de la tos. Aquí pueden ver ustedes que llegamos casi a 300 litros por minuto, lo que de cierta forma determina una eficacia de la tos. La siguiente. Nosotros teníamos también esta duda y queríamos saber si pasaba lo mismo en pacientes con lesión medular. Hicimos el estudio del 2014 y comprobamos que efectivamente en 15 sujetos que tenían lesión medular, que al final era tetraplegia y se comportaba igual que una enfermedad neuromuscular desde el punto de vista funcional, podemos ver que, la siguiente por favor, la asistencia de la tos mejoró desde cerca de 180 litros por minuto a 270 en el caso de hacer compresión abdominal y en el caso de hacer el staking por sí solo. Y si es que mezclábamos ambas maniobras, el valor era cercano a 370 litros por minuto, transformando la tos en absolutamente funcional y efectiva. La siguiente. También nos planteamos una duda para ver si esto se reproducía en personas con enfermedades neuromusculares, tal como sabemos que Raúl lo piensa en el fondo de su corazón, y decidimos reportar nuevamente en personas que tenían ventilación no invasiva en el Congreso CEPA de hace unos 2 años. Por favor, la siguiente. Y lo que hicimos fue un estudio para comprobar las distintas técnicas. Seleccionamos 19 personas, ¿cierto?, con distintas enfermedades neuromusculares, fundamentalmente Duchenne y atrofia espinal tipo 2,
con una edad media de 17 años, y pueden ver que son 10 pacientes con Duchenne, 3 con atrofia espinal y 6 con otros tipos de distrofia. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que la tos basal fue cercana a 230 litros por minuto, aumentando a cerca de 270 litros por minuto de la asistencia manual y la respiración glosofaringea, y en esta disputa que nos tiene el día de hoy conversando, encontramos que el cough assist hacía una buena maniobra, llegaba a cerca de 300 litros por minuto, pero el air staking aún así fue superior, y llegó a cerca de 320 litros por minuto. Es decir, si comparamos air staking con cough assist, en esta diapositiva podemos ver que se cumple lo que yo predigo y, por supuesto, lo que piensa Raúl en el fondo de su corazón. Siguiente. Claro, muy bien, Rodrigo. Pero yo te voy a escuchar bien todos ahora porque, si bien es cierto que en tu estudio efectivamente parecía más eficaz el stacking, hay otros estudios que parece que no van en la misma línea. Y entonces, si nos vamos a los primeros estudios, bueno, los primeros fueron en los años 50, pero después el cough assist entró en desuso, hasta que en los años 90 John Buck hizo varios estudios en los que trataba de comparar la eficacia de las diferentes técnicas. Y como vemos en este estudio de 1993, he señalado sobre todo los últimos pacientes, eran 21 pacientes con diferentes tipos de patología neuromuscular. Me he ido a los últimos porque eran sobre todo los de distrofia muscular a partir del 16 al 21. Y si podemos observar, aquí veíamos como el pico flujo, en este caso están por litros por segundo, pero os he puesto aquí para que sepáis la diferencia con respecto a lo que corresponde en litros por minuto. Y si nos fijamos cuando no están asistidos, en la primera columna son pacientes que son graves porque tienen un pico flujo bastante bajo. Cuando se le asiste únicamente en fase inspiratoria con air stacking, aumentan a 1,78 litros por segundo, que está bien, es mejor. Si además del air stacking o la respiración glosofaringea se le añade una compresión manual en la fase expiratoria, aumentan más. Pero si os fijáis en la columna de la derecha, que es los resultados del inexuflador, como veis, una gran diferencia a favor del uso del inexuflador en cuanto a los resultados del pico flujo tos. Siguiente. En este caso es otro estudio en el año 2003, también uno de los primeros, uno de los pioneros, que lo hizo Michel Sadwin. En este caso tenían 22 pacientes estables neuromusculares, 8 pediátricos y 14 adultos, y cogieron 19 controles de edad similar. Igual, aquí comparaban, en este caso sí que es cierto que comparaban el air stacking, en realidad lo hacían con la ventilación no invasiva, es decir, solicitaban una inspiración con ventilación no invasiva y asistían a la tos. Y vemos que entre la primera columna, que vemos a la izquierda, cuando no está asistido, y si nos vamos a la que sería la tercera columna en la que está asistido con ventilación no invasiva y compresión manual, y la última columna que sería el inexuflador. Entonces, realmente la diferencia es significativa con respecto a la tos inasistida cuando utilizamos el inexuflador en pediatría, y cuando utilizamos el inexuflador o solo la parte de exuflación, que es algo que no hemos visto en otros estudios, del inexuflador en pacientes con este tipo de patología. Vale, siguiente y otra vez. Eso es. Aquí vemos otro estudio del año 2011, que es un estudio español llevado por el Grupo de Valencia, por Cristina Senent. En este caso, igual, comparaban pacientes de ELA, y aquí ya introducen la diferenciación entre ELA vulvar y no vulvar, que ahora después comentaremos, y comparaba 7 técnicas de asistencia de tos. Aquí he señalado las dos que nos interesan. Es la número 4, la que llaman la tos 2, que hacen un air stacking con una compresión abdominal, y lo que llaman la tos 5, que es el uso del inexuflador. Vale, siguiente. Y en esta diapositiva, que tengo que agradecer a mi contrincante, que ha sido un caballero y me la ha cedido, a Rodrigo, esta diapositiva fue desarrollada por él. ¿Podéis darle a la siguiente un momentito? ¿Otra más? Vale, entonces lo que vemos aquí es, si comparamos la cuarta columna, digamos, el método número 4 con el último, que sería el inexuflador, es cierto que conseguimos, tanto con el air stacking como en el inexuflador, mejorar el pico flujo tos hasta convertirlo en una tos eficaz, tanto en pacientes vulvares como no vulvares en el caso del inexuflador, pero si comparáis, si veis los resultados, con el inexuflador, el pico flujo tos es bastante más alto que el que obtenemos con el stacking más compresión manual.
Siguiente. Aquí simplemente en esta misma... No, perdón, la anterior. Sí. En esta misma diapositiva, para que veáis que en este estudio lo que sí pudieron comparar es que evidentemente en patología neuromuscular era significativa la diferencia que había entre las técnicas no manuales y entre las técnicas manuales y entre las técnicas instrumentales, tanto en paciente vulvar como en paciente no vulvar. Vale, pues, siguiente. Este es un estudio que así de primera mano, si lo leemos, parece que iría en favor de lo que defiende Rodrigo, porque en este estudio lo que hacen es seguir a 21 pacientes, perdón, a 40 pacientes con ELA durante un año, y lo que se les solicita es que 2 veces al día realicen o 2 o 3 ciclos de test 5 respiraciones de breath stacking, perdón, con el stacking, es decir, les pedían que hiciesen 3 a 5 ciclos cada 2 veces al día. Y también había otro grupo de 19 personas en la que les solicitaban hacer 2 veces al día 3 o 5 ciclos del inexsuflador a más o menos 40 centímetros de agua. Y observaban, si veis en la primera línea, que las infecciones respiratorias a lo largo de un año eran mayores en los pacientes con enfermedad neuromuscular, perdón, del grupo de inexuflación, ¿vale? Veían también que la supervivencia era menor en el grupo de inexuflación. Y si nos vamos a la última línea, sin embargo, vemos que el declive por mes del pico flujo tos era mucho mayor en los pacientes que hacían el breath stacking. Aquí, como veis, la última línea, está claro que la disminución del pico flujo tos era mucho menor en el inexuflador. Sí, ahora, siguiente, perdón. Pero claro, si nos fijamos y si leemos bien el artículo, nos damos cuenta que la menor supervivencia que pueden tener los pacientes que estaban incluidos en el grupo inexuflador se debía precisamente a que eran grupos homogéneos. Si observáis a la derecha, veis que la media del pico flujo tos antes de iniciar el estudio era mucho menor ya de por sí en aquellos del grupo inexuflador que en el grupo breath stacking, con lo cual da la impresión de que eran pacientes que eran más graves. Y en cuanto al mayor número de infecciones del grupo de inexuflación, vemos que en el estudio hablan que les dan a elegir entre hacerlo con boquilla o con máscara, cuando todos sabemos que el inexuflador se tiene que hacer siempre con máscara, no se puede hacer con boquilla porque deja de ser eficaz, que la titración no era individualizada y se ponía como máximo más o menos 40 centímetros de agua, y hay estudios que demuestran que quizás son unas presiones que no son suficientes, y como decíamos antes, el grupo no es homogéneo. Sin embargo, siguiente, en la discusión señalan que el inexuflador puede ser que no es costo efectivo y que se recomienda el breath stacking como técnica de primera línea y de bajo coste. Siguiente. Entonces, hablando curiosamente, ahora que estamos en una batalla, aquí la batalla también se la trajeron en Respiratory Care entre John Buck, que contestó hizo un editorial con respecto a este artículo, y como veis en lo que pone en la imagen de la izquierda, dice que la metodología era tan pobre que los resultados son irrelevantes, a lo que Rafik y colegas respondieron ya simplemente con el título de su letra al editor, diciendo que si era evidence-based o arrogance-based medicine. Bueno, entonces, bueno, ahí también se han traído una pequeña batalla como la que podemos estar teniendo ahora Rodrigo y yo. Siguiente. Simplemente aquí, en el año 2017, se hizo una revisión sistemática sobre el uso del inexuflador mecánico en pacientes con patología neuromuscular, y la conclusión fue que no había suficiente evidencia y que la evidencia era demasiado pobre. Sin embargo, ellos mismos decían que en la mayor parte de las guías internacionales recomiendan el uso del inexuflador. Siguiente. Como podemos ver aquí en esta guía del año 2010 sobre el manejo del paciente con distrofia muscular de Duchenne, en lo cual recomiendan que un primer paso sería el uso del stacking o la insuflación manual, y ya un segundo paso, conforme el paciente empeora, sería tendríamos que empezar a utilizar el insuflador mecánico. ¿De acuerdo? Siguiente. Igual que en esta otra guía del año 2016 de NICE, que recomienda sobre el manejo del paciente con enfermedad de la motoneurona, lo que nos decían es que en un principio se puede empezar haciendo breath stacking, pero en cuanto el paciente comienza a empeorar, deberíamos irremediablemente iniciar el uso del insuflador mecánico. Siguiente. Y ya por último, pues por fin venimos como todos los que conocéis un poco o trabajamos en patología neuromuscular, hemos podido leer
este artículo que salió a partir de una reunión que hicieron en el año 2017 por los mayores expertos internacionales en patología neuromuscular y en drenaje de secreciones. Y si os podéis fijar aquí, al final recomiendan un poco lo mismo. Se ve que en la columna número 3, que sería la insuflación manual junto con ayuda, con apoyo manual, perdón, con apoyo durante la insuflación, o la columna número 4, son recomendados porque son de menor coste cuando el paciente tiene todavía una capacidad vital forzada que no ha disminuido mucho, o un pico flujo tos que no ha disminuido mucho, pero si os fijáis en las columnas de la izquierda, cuando habla del inexuflador solo o el inexuflador con apoyo manual a la expiración, evidentemente cuando el paciente se vuelve más grave o disminuye su capacidad vital forzada y su pico flujo tos, es irremediable el uso, es lo primero que tenemos que elegir, el primer first choice, es el uso del inexuflador. Siguiente. Bueno, y aquí un poco es una guía en la que realmente para corroborar un poco lo que yo estoy diciendo, si seguimos un poco la línea, nos dice que si el pico flujo tos baja debajo de 270 y conseguimos subirlo por encima de 270 con Lung Volume Recruitment, que es el LVR, es decir, el air stacking, pues podemos mantener utilizando este air stacking, pero en cuanto disminuye, no somos capaces de subir por encima de 270 con este air stacking, evidentemente tenemos que ya utilizar el cough assist porque es irremediable que ese paciente no esté con una tos que sea ineficaz en el caso de que llegue una infección respiratoria, por ejemplo. Tu turno, Rodrigo. Muchas gracias, Raúl. Veo que compartiste varias guías e incluso el paper de Rafik, que efectivamente muestra cómo el air staking logra mejores valores de pico flujo de tos, y las guías que recomiendan principalmente el cough assist en pacientes que tienen valores de pico flujo de tos más bajos. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas con enfermedades neuromusculares durante gran parte de su vida no tienen tanta limitación del flujo de tos a niveles tan bajos como para necesitar el cough assist, y se pueden beneficiar de esta técnica maravillosa low cost que se llama air staking. Aquí ustedes pueden ver cómo es muy fácil de construir. Simplemente se necesita una bolsa de reanimación manual que puede costar 30 euros, las más baratas, ¿cierto? Un corrugado muy simple que se puede obtener de las tiendas de artículos médicos, y una boquilla, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Aquí, este es un vídeo que les voy a mostrar de qué sucede y cuáles son las maravillas que logra el air staking. Por favor, Dani, puedes ponerle play. Pueden ver cómo una persona, en este caso tiene una lesión medular, tose sin asistencia de ningún tipo, y el valor de pico flujo de tos es menor a 100 litros por minuto. ¿Ok? Siguiente vídeo, por favor. Y aquí podemos ver la maravilla de realizar una insuflación en que el paciente colabora, le entregamos múltiples insuflaciones de aire y después además asistimos con compresión tóraco-abdominal, y podemos ver que gracias a todo este volumen que logró el paciente, podemos llegar a valores de cerca de 300 litros por minuto, es decir, triplicamos el valor, y por supuesto que lo sacamos de este umbral de inefectividad de la tos, que lo que determina que al final el paciente puede hacer una complicación respiratoria. Al final, lo que hace esta técnica es proveer volumen. Si el paciente necesita volumen, esta técnica le entrega todo el volumen posible, que por supuesto hace que finalmente su tos sea efectiva. Siguiente, por favor. Y por supuesto, me llegó un video de una fuente anónima que me mostró y me dijo: mira, Raúl, defiende el cough assist, pero mira lo que hace. Puedes ponerle play. Oh, hay un boicot en este vídeo. Claramente, bueno, no lo van a ver, pero en este vídeo les puedo decir que una fuente anónima que no puedo identificar me entregó un vídeo en que sale Raúl realizando el staking. Sé que no lo va a negar, y que por supuesto si él se ríe es porque es verdad que es así, y que no vamos a poder ver, pero que este video mostraba las maravillas de cómo el staking además mejoraba la saturación en una aplicación muy breve. Es decir, no necesitamos hacer un entrenamiento amplio, sino que los efectos son desde la primera sesión. ¿Ok? La siguiente. No me extrañaría que
Veo, Rodrigo, que has utilizado todos tus recursos. Yo también tengo mis recursos y veo que también colegas tuyos en Chile utilizan el inexuflador. Y como podéis ver en este vídeo, que espero que en este caso sí se puede ver, tampoco. Vaya por Dios. Bueno, en este vídeo era una pequeña con una enfermedad neuromuscular en el que estaban entrenándola, entiendo yo, en el uso del inexuflador. Y evidentemente podíamos ver cómo la chica pues, es capaz de realizarlo con bastante facilidad, y no tenemos, en el vídeo en concreto no teníamos datos concretos de cuál es el pico flujo tos que va a obtener, pero podemos entender que si se le está entrenando, evidentemente es porque se considera importante también entre tus colegas en Chile. Siguiente, y veremos si en este caso se puede ver. Igual, hemos tenido ahí problemas con el vídeo. En este caso era yo mismo con un paciente con una patología neuromuscular facioscapulohumeral, una distrofia facioscapulohumeral. En este caso ya estaba traqueotomizado porque había pasado por reanimación, por una infección respiratoria, y estábamos en proceso de decanulación, pero aún así todavía estaba con mucha flema. Y es una pena porque aquí podíamos ver claramente el uso del inexuflador, incluso en... Nada, no sale. Bueno, pues que veíamos ver claramente el uso del inexuflador, cómo ayudaba a eliminar las secreciones, y veíamos claramente cómo las secreciones salían y era realmente eficaz. Bueno, no pasa nada. Muchos de los que me conocen este vídeo lo han visto, y algunos de mis alumnos están por aquí también, y si no, en algún momento ya tendremos oportunidad de verlo. Pasamos a la siguiente. Bueno, el error staking, a modo de conclusión, primero no voy a hacer ninguna acusación de mi rival ni nada asociado a que hubo una mano negra en el vídeo que iba a reproducir yo, pero es importante que sepan que se debe preferir su uso en pacientes con buen control glótico, es decir, la mayoría de las distrofias musculares durante gran parte de su vida. Es una técnica muy fácil de aplicar, no solo por nosotros, sino que podemos entrenar muy bien a las familias. Incluso existen bolsas de reanimación con válvulas de sobrepresión para prevenir generar algún daño por el aumento de la presión. Y por supuesto que esta técnica contribuye a disminuir la morbimortalidad respiratoria. Existe abundante evidencia que nos muestra que no solo en enfermedades neuromusculares, sino que en todo el resto de las patologías que tienen un comportamiento similar, es decir, disminución de la fuerza, en general es una técnica muy efectiva y de bajo costo. Muchas gracias. Sí, y en cuanto a la inexuflación mecánica, creo que con mi exposición ha quedado claro que tiene que ser la técnica de elección en fases avanzadas de la enfermedad neuromuscular. Coincido contigo, Rodrigo, que efectivamente es una técnica más costosa y por lo tanto, quizá en fases menos avanzadas el uso del air stacking puede ser interesante. Pero, sin embargo, como hemos visto en toda la mayoría de las guías internacionales, recomiendan que llega un momento en el que es completamente necesario el uso del inexuflador. Aquí, en este caso, igual que ocurre, tenemos el desafío de la afectación vulvar, y aunque en algunas patologías neuromusculares, efectivamente, la afectación vulvar no llega o llega muy tarde, hay en otras en las que esa afectación vulvar llega desde el principio, como puede ser la ELA de inicio vulvar. Y ahí el desafío consiste con el air stacking va a ser irremediablemente, no van a ser capaces de retener el aire dentro, con lo cual va a ser muy poco eficaz, y con el inexuflador tendremos que ser capaces de modificar los parámetros, como los últimos estudios que ya hemos visto de Andersen y demás, para conseguir que sea eficaz. Muchas gracias. Pues gracias, creo que hemos cumplido el tiempo perfecto, ¿verdad? Así es. ¿No escuchamos, Dani? Bueno, aprovecho de decirles que cerramos la votación y cuando terminen las preguntas les vamos a pedir que vuelvan a votar
para ver si logramos cambiar vuestras opiniones. Bueno, ¿Se van a hacer a través del chat, Rodrigo, o se van a hacer...? Mientras Dani soluciona sus problemas de audio, eventualmente, si me autorizas, Dani, me haces con la mano, puedo leer las preguntas que están en el chat, esperando que puedas solucionar la... Bueno, mientras tanto, voy a aprovechar de hacer una pregunta que está en el chat, a la espera de que Dani solucione sus problemas de audio. Dice, una pregunta para Raúl. Ha comentado que el Cofacin no es eficaz con boquilla. ¿Hay que utilizarlo con mascarilla nasobucal? ¿Qué sucede con los pacientes traqueostomizados que se conectan directamente a la cánula? Sí, efectivamente. En el vídeo, que es una pena que hayamos podido ver, cuando utilizamos el inexuflador en paciente traqueostomizado, lo conectamos directamente a la cánula y, a ser posible, con el balón hinchado para aumentar la eficacia. Si quisiésemos retirar las secreciones que pueden quedar acumuladas en vía aérea superior, pues en ese caso podríamos bloquear la cánula de traqueotomía y hacerlo con mascarilla nasobucal. Normalmente el inexuflador se recomienda hacer con máscara nasobucal, simplemente porque nosotros cuando tosemos es muy difícil mantener la boca cerrada. Y entonces, para realmente provocar una tos eficaz y que sea lo más parecido a la fisiológica, lo ideal es hacerlo con una máscara vasobucal que te va a permitir abrir la boca al mismo tiempo que estás tosiendo y que el aparato está haciendo esa presión negativa. Ok. Veo que todavía no se soluciona el problema de audio. Voy a aprovechar de contestar esta pregunta que está aquí. Dice, ¿en air staking sería precisa en algún caso una pinza nasal? Sí, absolutamente, María Ángeles. Al comienzo uno siempre utiliza pinza nasal para que no haya fuga, por supuesto, pero los pacientes rápidamente aprenden a controlar su glotis y lo hacen de buena forma. Por lo tanto, a medida que se van entrenando, les vamos quitando la pinza nasal. ¿Ya? Hola, Así chicos, ¿se escucha ahora? ahora te escuchamos, Dani. Ah, vale, perfecto. Sí, me da aquí el apuro, ¿eh? Caray. Bueno, os decía que muchísimas gracias, que he disfrutado mucho con los dardos que os habéis lanzado. Y os proponía, si queréis, mientras os comento las preguntas que sean, gracias Rodrigo por tomar aquí el timón del tema. Teníamos preguntas en el chat, pero tenemos preguntas también de los alumnos y algunas de ellas coinciden también. Si queréis, yo lo que os decía, lástima, no se han podido ver los vídeos. Si queréis ir buscando estos vídeos y no os importa compartir pantalla, quizá podemos presentar pantalla y así disfrutamos también de la explicación con el vídeo, ¿vale? Yo os voy lanzando una de las preguntas que coincide. Lo que pasa es que ahora con el audio, ahora sinceramente no sé si la estabais comentando, que estaba pendiente del tema del micrófono. Pero hay una pregunta que coincide, es si más allá de la patología en sí, ¿vale? Una pregunta que tenemos aquí es, ¿sabéis poder definir una tipología de paciente? Podríamos decir que acepte mejor el uso de una técnica u otra. No tanto como patología, sino la tipología de paciente. Quizá, no sé, pero un paciente quizá más ansioso tolera menos el Cofacin o el inexuflador que el air staking, ¿no? No tanto la tipología de paciente, sino no tanto la patología, sino la tipología de paciente, me refería. Y lo ligo, lo lazo aquí con la pregunta inicial que nos ponía, ¿qué técnica es la que mejor toleran los pacientes, ¿no? Os doy paso. Dani, yo en mi caso, y para que veáis que juego limpio, Rodrigo, en el caso de este vídeo que has encontrado, esta paciente concretamente es una paciente que rechazaba, por cuestiones personales, rechazaba ventilación mecánica, rechazaba el uso de cualquier aparato que pudiese prolongar la vida. Y sin embargo, el uso del stacking no lo rechazó porque no consideraba que fuese algo que fuese a prolongar su vida, entre comillas, según lo que ella podía entender. Y es cierto que en mi experiencia, normalmente el uso del tosedor es mucho más sencillo cuando ya han pasado previamente cuando tienen una ventilación mecánica domiciliaria, básicamente. Yo que trabajo a domicilio, generalmente los pacientes que yo veo ya tienen una ventilación mecánica y suelen instalar al mismo tiempo prácticamente la ventilación mecánica y el tosedor, pero sí que noto cierta diferencia entre aquellos que no han tenido nunca una experiencia de presión positiva, podemos decir,
con aquellos que ya tienen una experiencia de presión positiva, aunque sea más baja con la ventilación mecánica, el hecho de poner el tosedor de primeras al principio sorprende un poco más, y por eso a la hora de hacer la instalación o el inicio de la programación del inexuflador, ahí tenemos que ir con cuidado y empezar con presiones bajas para que el paciente se vaya adaptando. Pero es un poco lo que yo como experiencia puedo tener en cuanto a tipología de paciente, ¿no? El paciente que aguante mejor o peor la presión positiva y negativa del inexuflador. Quizá los flujos inspirados, los flujos entregados durante la inspiración, quizás que juegan un papel importante. Solamente el inexuflador te genera unos flujos más elevados, ¿no? que durante el air stacking, quizá, ¿no? Rodrigo, ¿te he cortado? Sí, lo que yo he visto es que fundamentalmente hay un perfil de paciente que no colaborador. Si lo dividimos, el colaborador generalmente anda muy bien con el air stacking, pero el no colaborador tiene bastantes problemas. Y estoy pensando específicamente en pacientes sin control vulvar, por ejemplo, y en aquello, especialmente niños menores de 5 años, o niños con parálisis cerebral, que no son neuromusculares, pero que no colaboran en la práctica. Ese perfil le cuesta más el air stacking, he visto que lo tolera menos, y en cambio el COFACIS tampoco le gusta, pero en la práctica con ellos me ha funcionado al menos mejor. Y lo que tú estás diciendo, lo de los flujos, tiene mucha razón, porque en el air stacking, al final lo que tú haces es que imitas un tiempo inspiratorio con un flujo que es mucho más lento y que tiene mucha menos presión, porque lo que estás buscando es el volumen, y por esa razón tiende a ser mejor tolerado, ¿ya? En cambio, en el COFACIS, por supuesto que la cantidad de aire que entra es mucho más grande, mucho más violenta, y eso hace que una persona frente a las dos técnicas colaboradora, me da la impresión que anda mejor con el air stacking. También hay que decir que generalmente si el inicio de la programación del COFACIS se hace bien y se hace con tiempo y lentamente, al final el paciente se suele adaptar con bastante facilidad también al inexuflador. Puede ser que sea más sorprendente al principio, pero es cierto que si la programación y el inicio se hace correctamente, no suelen tener problema en iniciar, digamos, en adaptarse, perdón, en acostumbrarse al inexuflador. Muy bien. Y pues siguiendo con este hilo, y una pregunta también de nuestros alumnos, y que puedo ligar también con una pregunta que acabo de ver en el chat. Hablábamos de qué técnica prefieren los pacientes, ¿no? Y qué tipología de paciente tolera mejor una y otra. Dejemos de banda un momento al paciente y hablemos de los cuidadores, ¿no? ¿Qué herramienta, qué técnica le resulta más fácil y más segura de utilizar a los cuidadores? Y lo puedo ligar, disculpadme un segundo, con una pregunta que acabo de ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Ahora no la encuentro, pero sería, ¿qué de estas técnicas, cuáles creéis que prefieren los cuidadores? Sí. A ver, de primeras el inexuflador asusta, ¿no? Es cierto, cuando llega es una máquina que hace mucho ruido y demás, y es cierto que cuando tú les enseñas el ambú o el balón resucitador y lo explicas y demás, asusta un poco menos. Pero sí que es cierto que luego, una vez que ya lo manejan el inexuflador, lo han manipulado, lo han visto contigo, y tú les explicas que les bloqueas, digamos, los parámetros, y que lo único que tienen que hacer es apretar sobre dos botones y colocar bien la máscara. Una vez que ya han perdido ese miedo, en mi experiencia, pues consideran mucho más sencillo de ser eficaz con el inexuflador que con el air stacking, porque con el air stacking no saben si han metido suficiente, si han apretado suficiente con la mano, si le están apretando demasiado rápido, demasiado lento. Es decir, les surgen, yo creo que más dudas con el air stacking que con el inexuflador. Si bien es cierto, como decía, que el inexuflador al principio pues asusta más. Se quita responsabilidad, ¿no? Podríamos decir. Sí, porque si tú les dices está todo bloqueado, no tienes que hacer nada, está todo bloqueado, es darle a este botón y dar a este botón cuando termina. En general, cuando ya la aprenden, lo hacen fácilmente. Bueno, yo difiero un poco. En mi experiencia, me da la impresión que lo que toleran mejor es el air stacking. De hecho, en nuestro protocolo, en el programa de ventilación no invasiva, tienen air stacking de manera diaria para realizar constantemente. En cambio, el COFACIS más bien lo tenemos para las exacerbaciones, ¿ya? En general los tienden a manejar los dos bastante bien.
pero tiene razón lo que dice Raúl al comienzo, que cuando lo estás entrenando, el hecho de controlar mejor la cantidad de aire que le metes con el ambú, da la impresión de que lo toleran mejor, ¿cierto? Porque el COFACIS, al ser una máquina que mete un flujo alto, que en general al comienzo les cuesta coordinarse a los pacientes, a mí por lo menos particularmente me da la impresión que el air staking mejor tolerado. Muy bien. Pues sigo con otra pregunta del alumnado y que la vinculo a las preguntas lanzadas en el chat. En el COFACIS, y yo lo añado también al air staking para darte más juego también, Rodrigo, ¿qué debemos tener en cuenta para establecer sus parámetros, edad, sexo, según la patología? Si podrías poner algún ejemplo y lo vinculo a las preguntas que se han lanzado aquí en el chat. Una de ellas, por ejemplo, espectador anónimo, que nos dice cuáles son los riesgos de ambas técnicas. A ver si nos podéis vincular un poco esto. ¿Qué parámetros fijarnos? ¿Qué riesgos conlleva cada uno? Si se setea mal, por ejemplo, el insuflador mecánico, si nos pasamos con el volumen entregado con el air staking, por ejemplo. Raúl, ¿tú primero? Sí. A ver, básicamente, como hemos dicho al principio, generalmente el uso del inexuflador va a estar indicado para personas con una tos poco eficaz y por lo general son personas, como decía yo al principio, cuyo pulmón está sano, ¿no? A no ser que haya una patología secundaria. Con lo cual, el riesgo que podemos tener a nivel de lesión pulmonar va a venir marcado, como decías tú, Dani, pues por a lo mejor unos parámetros con una presión excesiva o un mal manejo del inexuflador. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de programarlo? Primero tenemos que saber cuál es digamos, su pico flujo tos de base, y su capacidad vital forzada de base, porque tenemos que saber que cuanto menos sea la capacidad vital forzada, quizá tendremos que tratar de, en la fase de insuflación, llegar un poquito más lejos. Y tenemos que también fijarnos en como decíamos durante la presentación, en si hay afectación vulvar o no hay afectación vulvar. Lo he comentado así un poco rápido por el hecho de tratar de ceñirme a los tiempos, pero ahora últimamente en los últimos años ha habido muchos estudios que precisamente lo que tratan de ver es por qué hay en ciertos pacientes con afectación vulvar en los que el inexuflador no está siendo eficaz, puesto que no consiguen introducir el aire, digamos, dentro del pulmón. Y por lo que se ha visto es que en la fase inspiratoria, a pesar de que en el año 2004 Sancho hablaba de la fase expiratoria sobre todo, pero en los estudios recientes hablan de que la fase inspiratoria, si utilizamos un flujo muy alto, podemos provocar o bien una reacción de cierre de las cuerdas vocales. ¿De acuerdo? Entonces lo que se recomienda para evitar ese cierre es iniciar el uso, digamos, el parametraje con los flujos lo más bajos posibles, con tiempos inspiratorios prolongados para compensar ese flujo más bajo y que consigamos aumentar el volumen insuflado, y tratar de, en la medida de lo posible, que las presiones inspiratorias no sean excesivas por lo mismo, para evitar ese cierre de cuerdas vocales. Entonces, digamos que sería con una presión de insuflación menor que la presión de exuflación. Y no sé si he respondido a todas las preguntas. Sí, bueno, los riesgos, un poco Sí. comentar cómo utilizarlo, ¿no? Estaba leyendo ahora otra pregunta que quizá también se puede vincular, perdón, que estoy mirando a 3 sitios a la vez. Bueno, un poco también el vincularlo con la pregunta de cómo regular las presiones, cómo setear las presiones, ¿no? O en el air staking había aquí otra pregunta, cómo decidir qué volumen se entrega, por ejemplo, ¿no? Un poco, sí, es un poco comentar cómo lo hacéis, cómo reguláis. Mira, en el air staking es bastante fácil determinar el volumen que uno ingresa al paciente, porque al final el mismo paciente es el que te da el feedback de cuánto él siente que ya no puede ingresar más aire. Lo importante es que la insuflación cumpla los mismos principios de cualquier respiración, es decir, que tenga un tiempo inspiratorio y que, por supuesto, la generación de la presión no sea tan violenta. Nosotros nos medimos en una clínica en la que trabajamos, nos medimos todos los fisioterapeutas y vimos que ninguno generaba más de 25 centímetros de agua. Y por lo tanto, una técnica bastante segura desde el punto de vista de la generación de presión. Ahora,
igual he sabido de casos de Aerostaking que han provocado neumotórax, así como también de cough assist. Ya hay reportado en la literatura, pero me da la impresión que está más bien vinculado al uso de presiones excesivamente altas y además con malos candidatos a quienes realizarle cough assist, es decir, alguien que tiene daño pulmonar claramente puede tener mucho más riesgo de hacer un neumotórax, ¿ya? Y además que los reportes han sido fundamentalmente de Estados Unidos, con presiones que en algunas partes de Estados Unidos usan 60, 70 centímetros de agua, que claramente no es lo que comúnmente nosotros utilizamos, ¿ya? Pero si uno cumple los principios de la respiración normal, no debería tener ningún problema, a menos que el paciente per se tenga una condición que lo lleve a hacer una complicación. Esto sería interesante, ¿no? Aunque dices que quizá no es necesario, pero quizá añadir algún tipo de manómetro al balón de resucitación que nos pueden venir las presiones. Sería interesante tener un feedback en directo, ¿no? de las presiones que se están entregando. Hay uno que lo mide y te trae asociado un manómetro. Hay una marca que lo desarrolló para Aerostaking y lo vende. Hay varios, específico para Aerostaking. Bueno, sí, me refería que a veces hay diferentes manómetros para balones de resucitación en anestesia que puedes colocar el manómetro y depende de cómo podría ser, ¿no? Útil tener este feedback directo. Exacto. Pues mira, lanzo otra pregunta de uno de nuestros alumnos. En pacientes con enfermedad neuromuscular con seguimiento de fisioterapia con estas técnicas, ¿cuál de ellas creéis que muestra mejor mantenimiento de la capacidad de la tos a largo plazo? Si hay una respuesta clara a esto. A ver, ahí estaba el estudio que os he comentado de Rafik, que hacía un seguimiento a 12 meses comparando ambas técnicas. Lo que pasa es que el estudio, como os he dicho, había ciertos fallos en cuanto al diseño y a la manera en la que aplicaban el inexsuflador. Al final, el declive en la enfermedad neuromuscular progresiva, el declive va a ser inamovible, es decir, estos pacientes, por desgracia, van a seguir evolucionando, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es que nuestra técnica siga siendo eficaz a pesar de la evolución del paciente. Es decir, yo ahora tengo tienes un paciente con un pico flujo tos que está en 250, inicias el uso del inexsuflador, en este caso, pues para ir entrenándolo y para mantener y demás. Conforme su musculatura respiratoria va a ir perdiendo fuerza, que eso va a seguir siendo así, tú lo que tienes que conseguir es ser capaz de adaptar tus parámetros para que la tos siga siendo eficaz. Entonces, ¿cuál sería la solución? Una evaluación muy continuada de estos pacientes. En este caso, pues, bueno, yo tengo la suerte de seguirles a domicilio para ir evaluando si la tos sigue siendo eficaz a pesar del declive a nivel de la fuerza de la musculatura respiratoria. Es decir, yo no me planteo si realmente el uso de uno u otro va a mantener mejor el pico flujo tos de manera no asistida, sino que me planteo una vez que lo instalo, necesito seguir utilizándolo sí o sí y quiero que esos parámetros sean los óptimos en cada momento de la progresión de la enfermedad. Sí, a mí me gustaría agregar que probablemente ni el cough assist ni el Aerostaking sean la solución para mantener o mejorar la tos incluso a largo plazo. Lo que sí quisiera decir que la respiración glosofaringea, que es una técnica que nosotros no discutimos, se ha utilizado para al menos disminuir el declive de la capacidad tosígena y de los volúmenes. Eso sí se ha reportado, es una técnica más fácil de hacer, que involucra mover volumen de manera diaria, porque además que el cough assist y el Aerostaking se asocian mucho a la presencia de secreciones. Y ese es un problema, porque en realidad tienen beneficios adicionales con mantener la movilidad de la caja torácica, mejorar los volúmenes, y eso la gente no lo hace si no siente la necesidad de que tiene secreciones y que necesita eliminarla, ¿ya? Y en cambio para eso la respiración glosofaríngea anda mucho mejor. Como decías, Dani, puedo compartir pantalla, os muestro el vídeo que Rodrigo consiguió de alguna manera. Fraudulentamente. Fraudulentamente, efectivamente. A ver, ahí lo tengo. Vale, ¿conseguís ver? ¿Podéis ver? Sí. Sí. Vale. Vale. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno. Adelante. Perdón, es que no sé, es que el vídeo no lo escucháis, ¿no? No, en este vídeo, como veis, es una paciente que tiene una saturación baja de 89-90%
Y le hacemos un protocolo, básicamente al principio inicio con una única insuflación porque empezaba a tener dificultades a nivel vulvar, luego si se escucha la voz se le oye hablar con dificultad. Entonces inicio con 4 insuflaciones de una sola presión, digamos. Ahora ya estoy haciendo air stacking con 2 insuflaciones. Y como veis, lo hago bastante rápido porque con esos problemas vulvares no consigue mantener muy bien el aire dentro del pulmón. Entonces estoy generando flujos un poquito más altos. Pero bueno, podemos ver aquí en el pecho como si realmente se está hinchando. ¿Vale? Y bueno, lo adelanto un poquito. Y aquí ya hago una última en la que hago 3 insuflaciones. 3 stacking. Entonces 1, 2, 3. Lo mantiene dentro, sopla. Y hago una última. Y entonces, básicamente, en este caso, no estaba entrenando su tos. Básicamente, lo que estaba tratando de hacer es lo que decía antes Rodrigo. Y como veis aquí ahora, su saturación en 3 minutos de técnica, por aquí la ha cortado, pasaba al 97%. Entonces, es cierto que... Agradezco que haya mostrado este vídeo, Raúl. Es una prueba innegable de que tienen que votar por mí en la votación final. Para que veas que soy un caballero. Y os enseño, si queréis, creo que lo tengo por aquí, el vídeo que os iba a mostrar con el paciente con distrofia facioscapulohumeral, en este caso un paciente dependiente, 24 horas en ese momento de la ventilación mecánica. Bueno, entonces iniciábamos, como antes preguntaban, directamente se pone a nivel de la tráqueo, globo hinchado y compresiones a nivel torácico. Las presiones que estábamos utilizando, si no recuerdo mal, eran más 45, menos 45, que no se ve bien en la imagen. En ese caso eran suficientes, aunque como veis aquí quizá tarda un poco demasiado en subir, que la secreción estaba en breve, ahí la señalo. Y ahora la vamos a ver bien. Ahí, ¿vale? Realmente, si no hubiese sido por el vídeo, habría tenido que parar. No paré pues porque estábamos haciendo el vídeo. Sin embargo, ahora hago una última insuflación y cuando termina la insuflación paro y cambio. Vale, bueno, entonces en este caso sí que es cierto que en este paciente, si hubiésemos usado el air stacking, habría sido mucho más lento y mucho más fatigoso, podemos decir, para el paciente. Que si hubiésemos, dejo de compartir, que si hubiésemos utilizado el air stacking habríamos necesitado bastante más tiempo y es un paciente que ya estaba débil, que venía de la REA y que requería de intervenciones cortas y eficaces. Con lo cual, ahí lo siento Rodrigo, pero en el caso de este paciente era completamente necesario el uso del inexuflador. Rodrigo, tienes el micro muteado. Sí, no, estoy de acuerdo en el último paciente que estaba muy bien el cough assist, el inexuflador, porque claramente hay excepciones a la regla. Pues mira, si os parece, yo os lanzo, estamos ahora son las 4:03, la siguiente mesa es a las 4:15. Os lanzo una última pregunta un poco peculiar, mía en este caso, ya no por la peculiaridad me refiero. Y así le damos tiempo a nuestro corresponsal Rodrigo a ver las votaciones finales ya. No se puede manipular el resultado, ¿eh, Rodrigo? Mirad, soy bastante fan de promover el diferencial de flujos inexpiratorios para drenar secreciones, sea cual sea la técnica, ¿no? Y, por ejemplo, has mostrado un estudio de Volpe con el Cough Assist, donde modificando el setting del inexuflador mecánico, no tanto el Cough Assist en este caso, solo modificando la fase inspiratoria conseguía mejorar de manera significativa el drenaje de secreciones, ¿no? Yo he visto, tal y como se aplica la técnica durante la fase inspiratoria con el balón de resucitación en el air stacking y a sabiendas de esta nueva evidencia de que se puede modificar el diferencial de flujos, también hemos hecho estudios en un modelo animal utilizando diferentes diferenciales de presiones y estamos viendo también que cuando la presión inspiratoria es menor que la expiratoria, se genera más flujo expiratorio y se drenan mejor las secreciones, ¿no? Todo este rollo para decir, ¿creéis que se puede modificar el setting habitual o la manera habitual de implementar el air stacking para mejorar aún más el drenaje de secreciones mediante la modificación de flujos?
Bueno, en el caso del layer staking tiene menos posibilidad de variación que en el COFASIS, sin duda, ya que es una variable que manejas activamente en el COFASIS. En cambio, en el paciente que usa layer staking depende mucho de la colaboración de él y de, por supuesto, la maniobra expiratoria que realiza el terapeuta. Si pensamos solo en layer staking sin compresión manual, no, yo no le veo mucha posibilidad. Pero al agregar compresión manual podemos manejar flujo expiratorio mucho más violento, mucho más alto, y que potencialmente son regulables y son estudiables incluso para mostrar la efectividad de esta técnica en ese sentido. Así que agregando la compresión abdominal sin duda se puede, o la compresión tóraco-abdominal. Si es solo el modelo de hiperinsuflar, como generalmente en algunos lugares lo hacen, no le veo mucha salida. Sí, yo con esto que dices, Dani, por ejemplo, en estos estudios de golpes, sí que es verdad que ahora lo que se viene diciendo es que nos hemos basado siempre en el pico flujo TOS como el único parámetro válido para saber si somos eficaces o no. Y al final, como bien decías, es quizá más interesante o también interesante, no solo el pico flujo TOS, sino la comparativa de flujo inspiratorio y flujo expiratorio, porque a veces conseguimos con picos flujos TOS más bajo generar un flujo expiratorio mayor y que realmente consigamos movilizar las secreciones hacia el exterior. Entonces, sí que es cierto que tenemos que empezar a pensar ya no solo en el parámetro de pico flujo TOS, sino en cómo modificamos los flujos inspiratorios e expiratorios del paciente para conseguir movilizar la flema en sentido ascendente. Perfecto. Muchas gracias. Pues, Rodrigo, no sé si tenemos votaciones aquí para ir cerrando esta mesa. El micro no tenemos aquí. Tenemos votaciones. Lamentablemente ganó el COFASIS. Yo creo que es porque la misma persona que me pasó el vídeo me dijo que Raúl tenía toda su familia votando por él. Pero no hay problema. Soy un buen perdedor. Ya veremos. Bueno, en este caso me ha tocado lo más sencillo de defender, Rodrigo. No hay problema. Lo importante es que las dos técnicas son buenas técnicas y hay que usarlas en distintos contextos, dependiendo del daño vulvar y de la colaboración. No hay ni una mejor que otra, probablemente. Muy bien. Genial, chicos. Oye, pues muchísimas gracias. Si os parece, cerramos aquí esta mesa temática. Si damos tiempo de 5 minutillos de pausa para hasta la siguiente charla. Súper agradecidos, ha sido muy interesante. Sois unos cracks y esperamos escucharos pronto hablar ya sea del layer staking como del indexuflador mecánico. Así que muchas gracias, un abrazo y nos vemos, campeones. Gracias. Disfrute. Gracias. Adiós.